El primer descubrimiento, mis queridas hermanas, es descubrir a Dios. Y alguien podría pensar, eso era. Pues sí, descubrir a Dios, o sea, descubrir su grandeza, su trascendencia, su inmensidad, descubrirlo como creador. Y pensar en la creación es espectacular. Ser conscientes de que existe todo, de que nosotros somos junto con la creación, junto con el universo, con el sistema solar, la galaxia, que existe todo lo que existe. Eso es increíble. El que podamos investigar lo que es un átomo, el que nos quedemos maravillados de lo que significa la estructura atómica, o el que miremos la inmensidad del universo o las cadenas simples del ADN, que no son tan simples, que hay dentro de cada ser vivo. Todo esto es impresionante. Y lo es porque Dios lo ha creado, porque Dios es creador. Cuando uno se acerca a la creación, nos quedamos absolutamente anonadados, sin palabras. Dice el catecismo que el Dios eterno ha dado principio a todo lo que es. Es decir, que todo existe porque Dios lo ha creado. Y explica además que todo lo que existe depende de aquel que le da el ser. Todo lo que existe porque está sostenido en su ser porque Él es Dios. También el libro de la sabiduría, que en las cosas creadas se nota la huella de Dios. Así dice que es imposible ver lo creado y dejar de ver a Dios. Mis hermanas, Dios es inmenso. Tan inmenso que Moisés no quería ver su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué se decía a sí mismo? ¿Cómo un hombre de labios impuros como yo va a contemplar el rostro de Dios? Tan inmenso es Dios que los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén, en los templos sagrados, cuando iban a entrar al Sancta Sanctorum, lugar donde estaba el santo, no podían penetrar sino después de muchísimas purificaciones. Y entraban atados con cadenas, ya que como nadie podía acompañarlos, cabía el riesgo de que se derrumbasen o se impresionasen ante la presencia de Dios, con lo que tendrían que sacarlos tirando de las cadenas. Sí, esa era la impresión de que Dios es muy grande. Pienso que este es un gran peligro que corremos también, acostumbrarnos a Dios y hablar de Dios como quien habla de lo más normal, cuando es increíble. Kant, a quien no tengo una especial admiración como otros filósofos y tantos pensadores, dice cosas muy interesantes. Decía él que le maravillaban, que le admiraban asuntos como la libertad. La libertad que yo tengo me admira y la existencia de Dios me admira. Que Dios exista es espectacular, es impresionante y no es mala cosa ponerse a pensar un rato que Dios existe. Al contrario, es muy interesante porque el pecado de nuestros primeros padres fue decir, yo soy Dios. Por eso de vez en cuando viene, pues muy bien, mirarse al espejo y decirse así, a los ojos, no soy Dios. Puede quedar un poco extraño, pero funciona bien. Es una fórmula casi mágica. Uno se mira y se dice, no soy Dios, Dios existe, no me he creado a mí mismo, soy el dueño de mi vida y Dios es grandioso. Por eso tantos gestos nuestros como una liturgia bien cuidada, como la adoración, son expresiones de nuestra impresión ante la existencia de Dios. Y eso es justamente lo que leemos en esos primeros capítulos del Génesis. La creación es el primer gran momento. Heidegger, como filósofo existencialista, se preguntaba con una expresión impresionante, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Es como decir que ¿por qué existe algo? ¿Por qué motivo? Y claro, inevitablemente esta pregunta es la pregunta por Dios. ¿Dios es? ¿Dios existe? Y si así es, desde siempre y para siempre, ¿es inmenso? ¿Es grandioso? ¿Dios es Dios? Los judíos no querían ni pronunciar el nombre de Yahvé. Por eso pusieron las letras de Yahvé, las consonantes, a las que unieron las vocales de Adonai, Señor, para no pronunciar su nombre. De ahí surge el nombre de Jehová, la unión de las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai, pero en una forma de pronunciar el nombre de Dios, porque ni eso podían hacer, no podían ni pronunciarlo. Sin embargo, a mí me parece que a veces nos acostumbramos a Dios
Y Dios es el primer descubrimiento y nosotros tenemos que impresionarnos de ello, porque el segundo descubrimiento solo puede llegar si hemos hecho el primero.